La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con Jóvenes para los jóvenes en familia y como siempre tenemos a nuestros jóvenes invitados. Ellos mismos se presentan y así les vamos conociendo, conocer un poco la historia es siempre muy importante porque detrás de todas las cualidades tan hermosas y el desarrollo también de las cualidades de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, depende mucho de la familia. Por eso es que nos llamamos Jóvenes para los jóvenes, pero siempre apoyados en la familia. Hoy aquí tenemos a estos dos jóvenes. Bueno, ustedes mismos se van a presentar. Vamos a comenzar siempre con las damas. A ver un poco, decir un poco tu nombre, de dónde venís y qué es lo que están haciendo ustedes. Bueno, yo me llamo Alicia, soy de la ciudad de Itagua, tengo 18 años y lo que me trae por acá es principalmente la música. La música, ¿y hace mucho que comenzaste, Alicia, con la música ahora? Sí, empecé en pandemia. Ah, en pandemia. Sí. Ya. ¿Y con qué instrumento comenzaste? ¿Cómo comenzaste? Y en realidad yo empecé medio obligada, empecé primero con el teclado y como que no me convenció, después estudié flauta, después estudié batería y ese me encantó. ¿En serio? La batería y con ese me quedé. No, y eso seguramente porque yo le quería pegar porque estaba, ¿verdad? Para evitar la rabia. La rabia ahí, entonces porque me están obligando a estudiar, voy a romper todo esto. Sí. Bueno, ¿y qué tal, che, la batería? Uno tiene que entrar a full ahí para aprender también, ¿verdad? No, es que así nomás uno toca, ¿verdad? Siempre se subestima mucho los instrumentos de percusión porque que golpear nomás. Claro, Pero por eso justamente. No es así. Requiere mucha práctica, es sacar el sonido, es saber cómo percutir, mucha coordinación también se necesita. Interesante, che. Bueno, entonces comenzaste así en pandemia. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Yo tengo una hermana nomás. Una hermana. Una hermana menor. Ya, una hermana menor. Vos tenés 18 y entonces tu hermana tiene... Mi hermana tiene 15. 15 años ya tiene, entonces dos en la familia. Bueno, vamos a presentar un poco aquí al compañero que nos acompaña también. Decir un poco tu nombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Faricio Ortiz. Soy un joven de la ciudad de Itagua. Actualmente tengo 17, casi 18 años ya. Qué bien. ¿Y vos qué estás haciendo, Fabricio? ¿También la música? Sí, también la música. La música y principalmente la amistad de mis compañeros también. Ya. ¿Y cómo comenzaron ustedes así con la música? Sobre todo vos en tu casa, en tu familia, ¿hay alguno que ya es músico? ¿O surgió nomás por ese deseo que vos querrías tocar algún instrumento? La verdad, así contando un poco el panorama, en mi núcleo pequeño familiar no son músicos. Mayormente me refiero a mi papá, a mi mamá. Claro. Siempre muy entusiastas también de lo que es la música paraguaya. Sí. Pero ninguno toca un instrumento. El que sí es así músico, bien músico, es mi tío y actual padrino. ¿En serio? Ah, ya. Sí. ¿Y qué toca él? ¿Qué vos viste ahí en tu padrino? Él toca piano, teclado en la Basílica de Cacupé. En realidad tiene varios coros y se encarga de la dirección de varios coros. A la cuenta. Ah, entonces, profesional. Sí, sí. Ah, mira un poco. El profesor Alejandro Alcaraz, capaz te hayas cruzado en alguna vez. Ya. Y él está ahí en Cacupé. Sí. En realidad él es oriundo de la ciudad de Pirayú. Entiendo. Y trabaja allí. Sí, en Pirayú y en varias zonas. Yo, en cuanto a la música, empecé de la mano de él. En realidad es una anécdota un poco chistosa, digámosle, porque yo empecé con el tema de la música, con el tema del teclado, a los 7 años. Pero debido a que quedé en silla de ruedas, pero por ahí por una cabezudez nomás. Entiendo. Me fracturé ahí la pierna y como era verano, no podía salir, quería hacer algo. Sí. Mi mamá le agarra y le llama a su primo, mi tío. Claro. Y le dice, che, vení un poco a enseñarle
teclado a su sobrino que estaba acá al pedo, ¿verdad? No está haciendo nada. Claro, claro. Y ahí surgió un poco a los 7 años, justamente fui con él aprendiendo la música. Él me fue introduciendo en todo en este mundo. Vos tenías 7 años entonces en ese momento, ¿eh? Sí, así mismo. Claro, entonces, ¿qué? Estuviste acá, por ahí, te caíste, te rompiste. En silla de ruedas luego, ¿vio? Sí, la sí, pierna sí. entonces. Sí, la pierna. Ah, ya. Y te quedaste ahí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste así sentado? Y más o menos, vaya a saber Dios, no me acuerdo más, pero es... 7 años. es Y ahí entonces, bueno. ¿Y cómo hacía? ¿Tenían ya el piano usted en su casa? No. Debido a esa motivación nos decidimos para adquirir un teclado. Ya. Ahí se... Ah, teclado. Sí, consiguió. un teclado. teclado. Ya, un teclado, etcétera. Y comenzaste ahí a estudiar con tu tío mismo que te fue enseñando. Qué interesante. ¿Y dónde vos estás entrando, Alicia, a tu colegio? Yo en realidad ya soy exa del Don Bosco de Upacaraí. De Don Bosco de Sí. Upacaraí. Ya. ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Estás estudiando? Ahora estoy estudiando arquitectura en la Arquitectura. Ah, bueno, o sea que el arte luego siempre te gusta entonces. UNA. Sí, La música, el arte, estás en la UNA. ¿Y qué curso ya estás de tu estudio de arquitectura? ahora pasé al tercer semestre. Tercer semestre, o sea que eso sería como el segundo año, ¿verdad? Sí. Así es. 2 semestres tienen por año. Sí, Ya. ¿Y qué tal la arquitectura? y es una carrera medio pesada, pero es una carrera hermosísima. En serio. Es hermosa la carrera, a mí me encanta. ¿El primer año qué hacen? Y el primer año tenemos varias materias, tenemos historia, empezamos dando desde la historia de la antigüedad. Ah, historia del arte. Mira. Hacemos dibujo, tenemos también materias matemática, física, hacemos de todo, por eso me encanta, porque es muy variado, hacemos de todo. Ya. Y en cuanto a historia del arte, ¿qué más te gustó? ¿Hacia dónde? ¿Qué zona? ¿Quiénes son los que así te impactaron más con su diseño, con sus trabajos arquitectónicos? Y realmente a mí me encanta la historia del arte y de la arquitectura de lo que vendría a ser Grecia. Grecia. Me encanta el estilo clásico. Claro, casi todos me dicen eso, quiere decir que los griegos eran excelentes, ¿eh? Porque después también eso va mucho hacia Roma, hay otros que también, porque en Italia se encuentra, no sé, como el 80% del patrimonio cultural artístico, ¿verdad? Sí, así es. Entonces dentro de la historia de la humanidad, imagínate un poco, qué interesante. Bueno, y en tu caso, ¿cómo es, Fabricio? ¿Vos ya estás terminando o terminaste ya? Actualmente voy terminando. Está terminando. Voy de salida ya en el tercer año. Sí. Justamente donde terminó también acá la compañera Alicia. Sí. En el Don Bosco de Ah, Upacaraí. vos estás un poco de ahí Sí. también. Ya. Ahí fue que nos conocimos. Ah, ya. Y claro, como compañero, ella un año ahí, terminando, y vos estabas también ahí. Sí, 2 años. ¿Y desde qué año que estás vos en el Don Bosco de Upacaraí? Y yo ingresé en el Don Bosco a ¿De qué mediados. grado Sí. o curso ya? A mediados de la pandemia. El 20. Sí, fue que terminé en mi colegio anterior en el 6º grado y ingresé ya en clases virtuales en el 7º grado en Don Bosco. Ah, virtual, ya, entiendo. Bueno, así entonces estamos aquí hablando con Alicia y con Fabricio. Ellos también, como son músicos, y estamos viendo un poco la variedad también de la arquitectura en este caso. Y vos no me dijiste todavía qué vas a estudiar, ¿todavía no sabes o ya sabes? Sí, ya tengo ¿Qué decidido. estás decidido? Estoy decidido por administración de empresas. Administración de empresas. Entonces ya falta poco. Este año nomás ya estás terminando. Así que hay que comenzar y a formarse. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos con Alicia, que ya concluyó entonces su etapa secundaria, ahora está en la terciaria, ¿verdad? Porque es la universidad ya de arquitectura. Qué lindo que es eso, con el arte también. Y Fabricio, del Don Bosco. Y algo que queda, Fabricio, ahí de la formación salesiana, porque vos entraste ya, ¿de qué sería? ¿Del primer año?
Desde el séptimo grado. Del séptimo grado, Séptimo. a la cuenta, séptimo grado. ¿Y qué tal? ¿Va entrando algo de San Juan Bosco en tu vida, en el pensamiento? Sí, la verdad que siendo así muy sincero, el espíritu salesiano a mí, la verdad me llegó muy de forma personal, porque yo era así un chico cuando ingresé al colegio yo en séptimo grado, era así como que muy reservado, muy, no sé, antipático, no hablaba mucho, no solía interactuar mucho, pero como que ese espíritu salesiano me impulsó, me estiró a poder interactuar más con mis pares, a poder desenvolverme más. Y lo que se apoya mucho en el colegio también es el tema del liderazgo, que se pone mucho en práctica, te da mucho campo y ayuda bastante también ese lado para el desarrollo de la vida profesional del día de mañana. Claro, interesante. Y justamente eso es lo que Don Bosco quería, ¿verdad? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Y qué tal de los buenos cristianos vos? Bien. Buen cristiano. Bueno, y vos, Alicia, también algo ¿de qué grado me dijiste que vos estás ahí? Yo estoy desde preescolar. Preescolar, o sea que comenzaste ahí tu formación. Sí. A la cuenta, mucho tiempo pasaste entonces en el Don Bosco de Tupacaraí. Y todos los días te traían Sí. en el coche, ¿eh? Sí. Ahí, de chiquitita, ida y vuelta. Pero tus padres también son exalumnos salesianos, ¿o Mi no? mamá es exa también. Tu mamá es exa, Sí. ya. Y tu tío también, Sí, también. ¿eh? A tu tío le conozco, el ingeniero, ¿verdad? Sí. Sí, Fabio. Y él estuvo por el Monseñor Lasaña en Asunción. Sí, así es. Sí, así mismo. Bueno, y decime un poquitito ahora con respecto a la música. ¿Cómo nace y cuál es ese espíritu, Alicia, que a vos te entusiasmó justamente para poder continuar y formarte en la cuestión musical, sobre todo de la parte de la guitarra? Yo estoy en la batería. Ah, batería me dijiste, perdón. Ah, vos estabas con la batería, exactamente. ¿Y qué es lo que más te llamó ahí la atención? Porque no te gustó entonces los otros instrumentos, ¿eh? Y realmente siempre vi la batería como algo donde yo podía expresarme libremente, porque el piano es como que hay la partitura, la guitarra tiene sus acordes y la batería, no sé, como que te da cierta libertad en los diferentes estilos. Para mí es más libre, obviamente tiene su técnica, Claro. no puedes hacer cualquier cosa tampoco. Pero ahí también tiene, ¿verdad, estilo, una lectura de partitura, ¿verdad? ¿O no? Sí. Tiene, ¿verdad? Sí, también, pero yo al menos no utilizo ese método. Ah, no utilizas ese método. Vos entonces, ¿cómo lo haces? ¿Más por oído, por acompañamiento, Sí, así ritmo? es, de oído. De oído. Sí. Ya. ¿Y tenés en tu casa tu batería, tu propia batería? Sí, tengo batería. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿y ustedes tienen luego un grupo, Fabricio? Sí, así mismo. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Yerovia. Yerovia. Sí. Y además de ese grupo, tienen así en otros lugares donde ustedes actúan, a nivel así familiar, a nivel como buen alumno de Don Bosco, etcétera. Ustedes van también a su comunidad, a sus capillas, suelen actuar, o más bien quedan en el grupo Yerovia. Actualmente con Alicia estamos integrando 2 grupos más. Ah, 2 grupos. Sí, en realidad son 2 coros, ambos relacionados todos con la iglesia. ¿En serio? A ver un poco, ¿cuáles son esos coros? El principal en el que estamos Alicia y yo es el coro Voces de la Mater, en donde cantamos en la iglesia de Tuparendá y en otras iglesias que nos invitan también, ¿verdad? Ah, tu parendad está luego ahí en el kilómetro 35 por ahí, ¿verdad? Sí, ahí Cerca caminando. al colegio Don Bosco, Caminando sí, ahí está muy nomás cerca. de Don Bosco. Ah, ya, Sí, mismo. ya. Ah, ustedes van ahí, tienen, Sí, mismo. tienen un coro, Así mismo. pero ustedes hacen parte de ese coro. Vos, por ejemplo, ¿cómo estás ahí? ¿Estás con el teclado? Sí, estoy con el teclado también y suelo cantar también. Ah, mira un poco, che, qué interesante. Y son muchos los que participan ahí, Sí, actualmente estamos 30 aproximadamente. a la cuenta. Y ese coro dirige mi tío que te había comentado antes. Ah, él mismo luego. Sí, así ya. Ah, y él es profesional entonces, Sí, así él mismo. dirige. Así es. ¿Y cómo hacen? ¿Hacen coro así a varias voces? Sí, a varias voces. Actualmente a 4 voces. 4 voces, ya. ¿Y vos qué voz estás haciendo? Yo soy de los integrantes de los bajos. ¿De los bajos? Los bajos. Ah, bueno, tu voz luego ahí.
Bueno, yo también era de los bajos, pero nosotros hacíamos justamente en el colegio Don Bosco, pues yo fui seminarista y aspirante. Ah, mira. Antes que usted, ¿verdad? Yo estuve en el 81, 82, 83 y 84. Y ahí teníamos el coro del padre Pascual Mazarino. Él era uruguayo, falleció ya, ¿verdad? Pero era un coro así también a 4 voces. Ah, mira que... Los seminaristas, pues nosotros éramos 125 muchachos, ¿verdad? Pero de eso más o menos unos 40, 50 por ahí. O sea, era un coro enorme, ¿verdad? Era un montón. No, eso era espectacular, con el padre Pascual Mazarino. Las 4 voces también que cantábamos. Bueno, ¿y vos, Alicia? ¿También estás en algún coro? Sí, Además de esto de Shestar. sí, además de ser compañera de Fabri en el coro de Tuparendá, también formamos nosotros un grupo más pequeño con mi hermana, él y otro amigo, que nos vamos a tocar también en Tuparendá y también en otros lugares donde nos llaman otras capillas. ¿En serio? Sí. Ah, mira un poco. Ya, ya. ¿Y dónde, por ejemplo, le llaman así de otras capillas de otras comunidades? Y ¿Dónde ya se fueron? lo más reciente fue, por ejemplo, en la casa de las hermanas del Buen Pastor estuvimos. ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda? En Itagua. Ah, en Itagua. Sí. Ah, en las casas de Buen Pastor. Ahí tienen las hermanas, ¿qué tienen ahí? ¿Una capilla? Sí, está su capilla, está su casa de retiro. Ahí estuvimos recientemente. Ah, ya. Y tienen celebraciones de Sí. misa, etcétera. Ah, ya, mira, interesante. Porque no estaba ubicando, yo no conozco esa comunidad. Yo lo que conozco es de las hijas de la misericordia. Ustedes no conocen eso. Yo conozco y ustedes no conocen. Y ese está en Itagua también está. Pero yendo, no sé cómo explicarle, se entra hacia el lado norte, vamos a decirle, un asfalto que va más o menos a 2 kilómetros por ahí, yendo ahí. Pero en Itagua también es eso. Bueno, muy bien, qué interesante. O sea que el servicio que ustedes están prestando también dentro de su comunidad y dentro de todo lo que significa la animación musical en las capillas, ¿verdad? En las celebraciones. ¿Y qué tal, Pío? ¿Y la gente, Pío, canta con ustedes? Sí, claro que sí. ¿Ustedes le animan también? Sí, sí. Aquel salesiano siempre dice, no, hay que cantar solo, dice, se va y le enseña luego a la gente. ¿Ustedes Pío, hacen eso? Sí, Sí, así. así. Qué bien. Bueno, muy bien. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Que se escuchen las palmas. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací, donde cantan los jilgueros cuando van juntando al alba remembranzas del país. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín, y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas de Haití. Viva el bravo Paraguay, ay, 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 viva el bravo Paraguay. Que se escuchen las palmas. Feliz 298 años, mi querida Itagua. Mi bandera azul y roja y en el blanco se destaca con encaje ñandutí. Yo te quiero, yo te abrazo y en las noches estrelladas yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas son sus flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo pregonando las bellezas que hay en ti. A ver cómo dice todos juntos. A ver si cantan con nosotros. Que se escuche fuerte. Dalma. Viva
Paraguay. Ay, 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 viva el bravo Paraguay. Viva el bravo Paraguay. ¡Viva! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Fabricio, que es alumno todavía salesiano, ahora del Don Bosco en Upacaraí. Yo ya soy exalumno ya, año 1984, hace mucho. ¿Vos en qué año naciste? 2008. 2008, bueno, Sí. del 84 al 2008 todavía unos Una cuantos pequeña años. brecha. Está bien. Bueno, y nosotros ya teníamos el coro, etcétera, en aquel tiempo también ahí. Qué lindo. ¿Y vos en qué año naciste, Alicia? Yo soy de 2007. 2007. Sí. Entonces también, hace poco nomás también. Pero tienen mucho por delante, ¿verdad? Sí. Y tienen mucho sobre todo que ofrecer y ya lo están haciendo. Y eso es lo lindo a través de la música y a través de estos dones tan lindos que el Señor les ha dado. Bueno, y el otro grupo, Fabricio, contame un poco, y Alicia también, ¿cómo es que ustedes dieron inicio a ese grupo Yerovia? Y yo le quiero pasar el micrófono acá a mi amiga, compañera Alicia, que es la experta en el ¿En área. serio? Sí, en la parte histórica. sí, así mismo. A ver, pues, Alicia, ¿cómo fue ese inicio? ¿Qué es lo que les motivó y cómo surgió todo? Bueno, en realidad, Fabri y yo ya nos conocíamos antes, nosotros ya habíamos tocado antes. Entonces yo le propuse a él volver a tocar juntos en el Día de las Madres. Ah, ya. Sí, y... ¿Y dónde tocaron juntos antes? ¿Dónde? En el colegio. también. Ah, en el Habíamos colegio también. tocado en el Día del Folclore y al Ah, año ya. siguiente yo le invité otra vez para tocar en el Día de las Madres. Ya. Y él me propuso para invitarle a los demás chicos. Nosotros Ya. somos 5 integrantes del grupo actualmente. Ah, ya. Ya. Y él fue el que me propuso y yo acepté. Obviamente. Este grupo Yerovia es el grupo que en realidad actualmente, ¿verdad? Está y tiene más, vamos a decir, repercusión y más acción, ¿verdad? Lo que Sí. ustedes están haciendo. Sí, estamos a full con Yerovia. Ya. Y En cuanto que los otros, eso por ejemplo de Shesta que me dijiste, allí ustedes van más bien como a participar y a ofrecer su tiempo Sí. dentro del coro. ¿Y qué días, por ejemplo, van ahí a Shesta? Y nosotros ensayamos los domingos por lo menos 2 veces al mes y también las celebraciones en los domingos. Ya. Pero todos los domingos se van para las celebraciones, ¿o no? No, a nosotros nos toca el cuarto Ah, domingo del mes. entiendo, o sea, una vez al mes. ¿Y los otros días quiénes participan así? ¿Cómo? ¿Quiénes participan, digo, los otros domingos? ¿Otro grupo, otro Sí, coro? hay otros otros coros. coros. Ah, ya. ¿Pero todos son coro o así grupo folclórico también? En tu parendad Sí. son coros. Coro, todo coro. Sí. Ya. Y siempre hacen en esa iglesia grande, ¿verdad? Sí. Ya, porque está la chiquitita, ¿verdad? Es Pero ahí no igual. entra más que 2 o 3 personas Sí, en la iglesia grande. en la iglesia grande. Ahí entonces se reúnen. Y siempre tiene mucha gente Sí, mucha gente. que Sí. va, que les gusta, ¿verdad? Participar, ir hasta Upacaraí. Es muy atractivo luego, ¿verdad? Ese lugar. Sí, muy bello el lugar. Espectacular. Bueno, y con respecto a este Yerovia, comenzó así. Le llamaron a otros compañeros. Sí, le invitamos a los compañeros y nos presentamos en el Día de las Madres, pero en un principio no teníamos nombre. Nos presentamos como alumnos del colegio nomás. Ya. Y después surgió que el sacerdote, el director de ese momento, el padre Nicolás Zárate, él nos impulsó a tener un nombre ya que quería que nos presentemos en el Día de María Auxiliadora en la serenata, pero ya con un nombre. Sí. Ustedes suenan muy bien, tienen que tener un nombre. y Fabri en realidad fue quien propuso el nombre. Ah, ya. Quiero viaje, es en guaraní. Sí. ¿Y cómo fue eso, Fabrice? ¿De dónde te vino ese tener tanta fe que iban a funcionar? ¿O qué? O vos te preguntaste, ¿será que va a funcionar? La verdad que estábamos ahí en un debate entre los chicos, entre Ali, Amalia, José.
creo que José había propuesto un nombre que era como que fe, pero en latín. Ah, Era- Fides. Fides. Algo por el estilo. Ya. Creo que estábamos en una videollamada incluso ahí entre los cuatro. En serio. Y después la compañera Amalia incluso dice, che, ¿qué les parece si hacemos algo en guaraní? Y bueno, yo ahí le pregunto a mi abuela, Sí. que estaba por ahí también en la casa, Sí. le pregunto, che, abuela, ¿cómo se dice fe en guaraní? Y me dice, y se dice Quirobiames. Y se quedó ese nombre. Y dijimos, vamos a ponerle así un ratito más, le vamos a poner al grupo porque teníamos que buscar ya un nombre. Claro. Pero se quedó con esa Ya se identidad, quedó, le gustó ya. Así mismo. Ya Yerovia se me te habrá dicho tu abuela, ¿verdad? Así. Yerovia, la bella boda se me imagina. Pero es ¿Qué? que nosotros no teníamos pensado continuar, era algo así del colegio nomás de momento. Ah, Pero sí. nosotros nunca, al final nunca nos separamos y seguimos tocando hasta ahora. Ah, ya. Fue algo espontáneo. Sí. Espontáneo. No, y eso dice que es lo mejor, ¿verdad? En el sentido de que cuando uno comienza, ¿verdad? Hace una vez, hace 2 veces, y después ya el grupo comienza no por presión, ¿entendiste? Pues una vez después te llama y vos te vas a un grupo que vos no conoces quiénes son estos, ¿verdad? Claro. Pero ustedes como ya eran luego compañeros y tenían esa fe verdaderamente, ¿eh? Peñero, Sí. ya. Qué espectacular. ¿Y cuáles son así los triunfos más lindos que les queda así en el recuerdo y en el corazón? Y uno de los triunfos actuales más lindos es el haber ganado el Festival del Ñandutí, que se realiza en la ciudad de Itagua. Hace poco, fue el año pasado nada más. Ya. ¿Y ahí le dieron platita o qué es lo que le dieron? Por eso que están todos contentos. No, es O le dan un trofeo. es un reconocimiento inmenso Sí, sí. el haber ganado ese festival, muy reconocido, que siempre vienen gente de varias partes del país para el festival. Claro. Espectacular eso. Y ustedes también tienen así contratos, por ejemplo, si yo les quiero llamar, me voy a casar, o yo voy a hacer mi confirmación, o voy a hacer mi primera comunión, o mi bautismo, y quiero un coro, o una misa de 15 años. ¿Se les llama también a ustedes? Sí, claro que sí. ¿Eh? Claro que sí. Eso sería con el otro grupo. Ah, con el otro Con el grupo. otro grupo. Ya, Yerovia es ya. más algo folclórico. Ah, ya. Siempre... ¿Y a ver un poco, ¿y el otro, cómo se llama el otro grupo? ¿O es así sin nombre nomás? estamos en contar. esa parte de debate todavía, así como Ya. Yerovia, así que empezaron así debatiendo el nombre. Estamos en esa faceta también ahora. Entiendo. Con el otro coro más pequeño. Yo, por ejemplo, como dice la gente, aunque usted no lo crea, pero me llamó la atención, pues yo como sacerdote hago de todo, ¿verdad? Claro. Bautismo, primera comunión, participo siempre en la Eucaristía, ahí lo que más, siempre tenemos los coros, ¿verdad? Claro. Pero después también el matrimonio, ciertamente. Y otra de las cosas que me llamó la atención fue en el momento del responso, ¿eh? Entonces me fui a hacerle para despedirle, ¿verdad? Hacer la oración del responso, uno que ya le iban a enterrar, etcétera, y hay todo un hermoso coro, ¿verdad? No es tan común, ¿verdad? Pero a ustedes nunca le llamaron todavía para eso. ¿Tienen repertorio para eso? Todavía no. No, aún no, pero vamos por delante. Está bien. Ustedes como jóvenes quieren vida todavía, ¿verdad? Sí. No quieren ver ahí a alguien despidiendo. Bueno, es parte de nuestra vida. Bueno, queridos jóvenes, es tan lindo lo que están haciendo y les felicito, ¿verdad? Y sobre todo, no solamente quedarse en una cosita, sino que también a través de sus capillas, de sus comunidades, que están enriqueciendo también la vida de la iglesia. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Fabricio, que ya 18 años prácticamente, ¿verdad? Sí, Estamos sí. llegando. Y Sí, con Alicia, ¿verdad? Que ya está con la arquitectura. Bueno, el arte luego te gusta, entonces. Bueno, ¿qué mensaje ustedes le quieren dejar ahí a sus compañeros, a los jóvenes, a las familias? Y todo lo que significa, porque hay muchísima gente que nos están siguiendo, ¿entiendes? Entonces, ese mensaje, ya que ustedes están tan dedicados también, no solamente a
a producir o a hacer para ustedes, sino que siempre al servicio de los demás, porque eso es lo más lindo. Y ya que son ustedes alumnos y exalumnos ya del Don Bosco siempre que decía ahí a los jóvenes que Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Esa frase es muy importante llevar en el corazón. Bueno, Fabricio, ¿qué vos le dirías ahí a tus compañeros? ¿A dónde apuntarías? ¿Qué mensaje querrías dejarles? A mí me gustaría poder dirigirme a los jóvenes y tratar de incentivarles para decirles que se metan a este mundo que es la música, es algo maravilloso. Yo al menos quiero incentivarles porque es algo bastante liberador. En mi caso, por ejemplo, poder juntarme con Ali, poder juntarme con mis amigos y hacer música, que es algo tan lindo el compartir con los amigos, y si se puede también entregar eso al servicio de Dios, ¿verdad? Pero principalmente eso que es algo muy liberador, el tema de la música. Claro, eso es cierto, ¿verdad? Y la música siempre dice que hasta a la serpiente dice que le llama la atención, ¿verdad? Sí. Con la flautita famosa. Es una forma, una representación. Sí. Siempre llama la atención y alegra el alma. Y vos, Alicia, ¿qué mensaje querés dejar? Bueno, y el mensaje que yo quiero dejar a los jóvenes, bueno, a todas las personas en general luego, es que si ustedes tienen algún talento, alguna habilidad, ya sea cantar, tocar un instrumento, bailar, que lo pongan al servicio de la comunidad. Es muy lindo, es demasiado lindo servir a la comunidad, ya sea en la iglesia o nosotros también con el grupo Yerovia, que estuvimos en festivales benéficos, es algo demasiado lindo. O sea que yo les puedo llamar ya a ustedes también para la televisión y de Yarañé, ¿verdad? Claro, Sí, claro, ahí entonces, con gusto. para que, Claro que sí. pongan un poco también ahí el coro, ¿verdad? Las misas que nosotros siempre, todos los días nosotros tenemos las misas, entonces ustedes graban y, bueno, además de ser famosos ya, nos van a hacer famosos a nosotros ustedes. Así mismo. Bueno, qué bien, les agradezco, Fabricio y Alicia, este hermoso momento, sobre todo de compartir esa riqueza y ese don que Dios les da. Y vamos concluyendo, como ya sabemos, este programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con la palabra del Señor. En este momento queremos decir que la Sagrada Escritura muestra que la música destinada al culto no es improvisación desordenada, sino que es arte puesto al servicio de Dios y organización al servicio de la comunidad. Es lo que ustedes acaban de decir, ¿verdad? Entonces, que uno tiene que organizarse. Es tan lindo cuando yo como sacerdote les puedo decir, porque siempre celebro en muchas comunidades y te encontrás con algunas comunidades maravillosas, ¿verdad? Cómo preparan su liturgia y sobre todo esta parte musical. Entonces la gente se entusiasma, porque también la parte musical no tiene que ser solamente nosotros el coro, ¡y! Cantamos aquí, ¿verdad? Yo una vez le digo, ñacra, le digo, está cantando ahí solito. No, sino que tiene que ser el coro, que es parte de la liturgia, que entusiasma a la comunidad a participar. Ese es el objetivo, ¿verdad? Sí. Y cuando uno tiene un lindo coro y cuando uno tiene un lindo animador de la música, es lo mejor, ¿verdad? Entonces tenemos algunas citas bíblicas que justamente nos habla de esta organización. En el primer libro de Crónicas, capítulo 25:1, David, junto con los jefes del ejército, destinó para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emam y de Jedutum, para que profetizaran con cítaras, arpas y címbalos. También el primer libro de las Crónicas 25:6-7, todos ellos estaban bajo la dirección de su padre para el canto en la casa del Señor, formando el coro. Eran 288 instruidos en el canto del Señor, todos maestros. ¿Ustedes llegan a tanto, a 288? ¿Llegan así o no? No, todavía no tanto, no. todavía no. Somos 50, 40, ¿verdad? Mirá qué lindo que aquí nos dice, 288, hasta contaban todo luego aquí. Sí. ¿Cuántos estaban? Y después, también toda arte musical, sobre todo en la iglesia, dice, requiere la formación artística y disciplinar. Por eso que ustedes tienen su momento de práctica, se encuentran juntos. El segundo libro de las Crónicas dice, capítulo 5, del 12 al 13, los cantores
al unísono, hacían oír una sola voz para alabar y dar gracias al Señor. Y también la música exige unidad y coordinación. Y eso es cierto, ¿verdad? Cada uno tiene que entrar en su momento adecuado. Vos me dijiste que estaba con el bajo. Y vos no me dijiste, Alicia, ¿en qué parte estabas? Y yo... ¿O qué vos haces? Soprano. No, yo toco la percusión. Ah, vos siempre estás con la percusión. El cajón peruano. Y en el coro también Sí. ponen eso. Ah, ya. No es solamente polifónico, sino que es también acompañado de instrumentos. Sí. Ah, mira un poco, che, qué lindo. O sea que es la mezcla de los dos. Dios merece arte bien realizado. Alábenlo con trompetas, arpas, cítaras, tambores. Ahí ya entra el tuyo, ¿eh? Tambores. Sí. El peruano me dijiste. Sí. Cuerdas, flautas y címbalos. Muy bien, queridos amigos, qué lindo que es lo que el Señor también nos dice y las cualidades que dan estos jóvenes, a nuestros coros y a tantos otros que alabamos de esta manera la gloria al Señor. Bueno, nos vamos despidiendo y yo les dejo como siempre la bendición de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.